Vemos llegar al Santo Padre en el aula Pablo VI. Y va a introducir esta audiencia general con la señal de la cruz Padre da ora y el saludo inizio litúrgico. all'udienza generale che introduce con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Para esta libertad nos liberó Cristo. Por eso, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Noi riprendiamo oggi la nostra riflessione sulla lettera ai Galati. Retomamos hoy nuestra reflexión sobre la carta a los La Gálatas. lettera ai Galati, San Paolo ha scritto parole En esta carta, San Pablo ha escrito palabras inmortales sobre la libertad cristiana. Hoy nos detenemos sobre este tema. La libertà cristiana. La libertà. La libertad es un tesoro. La libertad que se aprecia es un realmente tesoro solo cuando que la se aprecia realmente solo cuando se pierde. Para muchos de nosotros, acostumbrados a vivir en la libertad, a menudo aparece más como un derecho adquirido que como un don y una herencia para custodiar. ¿Cuántos malentendidos en torno al tema de la libertad? ¿Y cuántas visiones diferentes se han enfrentado a lo largo de los siglos? En el caso de los Gálatas, el apóstol no podía soportar que esos cristianos, después de haber conocido y acogido la verdad de Cristo, se dejaran atraer por propuestas engañosas, pasando de la libertad a la esclavitud. De la presencia liberadora de Jesús a la esclavitud del pecado, del legalismo. Anche oggi il legalismo è un problema nostro. Hoy también el problema del legalismo es un problema nuestro. Muchos cristianos se refugian en el legalismo. Pablo, por tanto, invita a los cristianos a permanecer firmes en la libertad que han recibido con el bautismo, sin dejarse poner de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Pablo es justamente celoso con la libertad. Es consciente de que algunos falsos hermanos se han infiltrado en la comunidad para expirar, así escribe Pablo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Y Pablo esto no puede tolerarlo. Una predicación que tuviera que excluir la libertad en Cristo nunca sería evangélica. Forse pelagiana o jansenista, cosa del genere, ma non evangelica, ¿no? Nunca se puede forzar en el nombre de Jesús. No se puede hacer a nadie esclavo en nombre de Jesús, que nos hace libres. La libertad que es un dono que ci è dato nel battesimo.
La libertad es un don que nos viene dado en el bautismo. Pero la enseñanza de San Pablo sobre la libertad es sobre todo positiva. El apóstol propone la enseñanza de Jesús, que encontramos también en el Evangelio de Juan. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La llamada, por tanto, es sobre todo a permanecer en Jesús, fuente de la verdad que nos hace libres. La libertad cristiana se funda entonces sobre dos pilares fundamentales. Primero, la gracia del Señor Jesús. Segundo, ¿cuál es la verdad que Cristo nos da? Él mismo. Segundo, la verdad que Cristo nos desvela, y que es Él mismo. En primer lugar, es don del Señor. La libertad que los Gálatas han recibido, y nosotros como ellos, es fruto de la muerte y resurrección de Jesús. El apóstol concentra toda su predicación sobre Cristo, que lo ha liberado de los vínculos con su vida pasada. Solo de Él brotan los frutos de la vida nueva, según el Espíritu. De hecho, la libertad más verdadera, la de la esclavitud del pecado, ha brotado de la cruz de Cristo. Precisamente ahí, donde Jesús se ha dejado clavar, Dios ha puesto la fuente de la liberación radical del hombre. Esto no deja de sorprendernos, que el lugar donde somos despojados de toda libertad, es decir, la muerte, puede convertirse en fuente de la libertad. Pero este es el misterio del amor de Dios. Jesús mismo lo había anunciado cuando dijo: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Jesús lleva a cabo su plena libertad al entregarse a la muerte. Él sabe que solo de esta manera puede obtener la vida para todos. Pablo, lo sappiamo, Pablo había experimentado en primera persona este misterio de amor. Por esto dice a los Gálatas, con una expresión extremadamente audaz: con Cristo estoy crucificado. En ese acto de suprema unión con el Señor, Él sabe que ha recibido el don más grande de su vida, la libertad. Sobre la cruz, de hecho, ha clavado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Comprendemos cuánta fe animaba al apóstol, qué grande era su intimidad con Jesús. Y mientras, por un lado, sentimos que a nosotros nos falta esto, por otro, el testimonio del apóstol nos anima. El cristiano es libre. Tiene que ser libre. Non tornare a essere schiavi di precetti, di cose strane. El segundo pilar de la libertad es la verdad. Recordamos que el primer pilar era el don del Señor. El segundo es la verdad. También en este caso es necesario recordar que la verdad de la fe no es una teoría abstracta, sino la realidad de Cristo vivo, que toca directamente el sentido cotidiano y general de la vida personal. Cuánta gente que no ha estudiado, neppure sa leggere e scrivere. Cuánta gente que no ha estudiado o que no sabe leer, pero ha entendido bien el mensaje de Cristo. Senza studi, ma è la saggezza di Cristo. Sin estudios, pero la sabiduría de Cristo que ha entrado gracias al Espíritu Santo. Que vive la vita di Cristo più che i grandi teologi, per esempio, ¿no? Cuánta gente que vive la fe de Cristo más que grandes teólogos.
La libertad hace libres en la medida en la que transforma la vida de una persona y la orienta hacia el bien. Para ser realmente libres, necesitamos no solo conocernos a nosotros mismos a nivel psicológico, sino sobre todo hacer verdad en nosotros mismos, a un nivel más profundo. Y ahí, en el corazón, abrirnos a la gracia de Cristo. La verdad nos debe inquietar. Volvemos a esta palabra tan cristiana, la inquietud. Nosotros sabemos que hay muchos cristianos que viven siempre de la misma manera. No hay un movimiento en su corazón. Le falta inquietud. La inquietud es la señal que está trabajando el Espíritu Santo dentro de nosotros. La gracia dello Spirito Santo. Per questo dico che la libertà ci deve inquietare. La verdad nos debe inquietar, nos debe plantear continuamente preguntas para que podamos ir siempre más al fondo de lo que realmente somos. Descubrimos de esta manera que el de la verdad y la libertad es un camino fatigoso que dura toda la vida. Es faticoso rimanere liberi, es faticoso, ma non è impossibile. Es fatigoso mantenernos libres, pero no es imposible. Un camino en el que nos guía y nos sostiene el amor que viene de la cruz, el amor que nos revela la verdad y nos da libertad. Y este es el camino de la felicidad. La libertad. Gracias. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la libertad cristiana. En la carta a los Gálatas, San Pablo quiere dejar en claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que hay que estar atentos para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad. Por eso nos invita a mantenernos firmes en la libertad que recibimos por medio del bautismo. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Solo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el Espíritu. Por otra parte, Jesús es la verdad que nos hace libres. Sin embargo, vivir en la verdad no es fácil. Es un camino arduo y fatigoso. El Señor nos interpela, cuestiona lo que somos realmente, pero nos guía y nos sostiene con su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Pidamos al Señor que nos conceda abrir nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra verdad más profunda. Así nuestra vida será transformada y caminaremos hacia el bien plenamente libres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.